En ánimo de quizás concretar una definición más específica sobre la sociología, yo lo referiría a uno de los autores eh, más relevantes del siglo XX, que es el profesor Macionis, el autor del libro de texto Sociología. Y él va a definir sociología como la unión del concepto del latín socius y la palabra logia, estudio, que es una palabra griega. Así que de acuerdo a este autor, la sociología es una palabra compuesta del latín y del griego que quiere decir el estudio de las relaciones humanas. Por lo tanto, esta definición la podríamos aplicar a la administración de empresas, a la ingeniería industrial y cualquier otra disciplina que observe la conducta humana de dos o más personas en determinado lugar y tiempo. Ahora, yo les voy a pedir, ¿verdad?, que me sigan, ¿verdad? Follow me en mi definición, donde propongo quizás una sociología más concreta, que se trata de estudiar el comportamiento humano considerando las relaciones de producción, las relaciones económicas, quién produce, quién distribuye, quién consume, y las relaciones de poder, quiénes tienen más o menos poder, cuál es la estructura política que establece una jerarquía, cómo es esa estructura política, es autoritaria, es democrática, y sobre todo esa conducta, dónde tiene lugar, en qué lugar del mundo, en qué momento del tiempo, ¿verdad? Para nosotros poder estudiar la conducta humana de manera empírica y no solamente quedarnos en una mera reflexión u opinión de lo que estamos observando indirectamente. Anthony Giddens sugiere que la sociología debe ser una ciencia crítica y que debe promover los cambios sociales. Y yo voy a suscribir esta visión, esta perspectiva de Anthony Giddens, que también se funda en las observaciones de Carlos Marx, donde examinando los cambios de la revolución industrial, vio con buenos ojos la desaparición de la esclavitud, la desaparición del feudalismo y la servidumbre, la separación de iglesia y Estado. Sin embargo, Marx continuaba viendo una gran desigualdad entre aquellos seres humanos que eran los dueños de los medios de producción y aquellos que solamente podían vender su fuerza o mano de obra de trabajo. Ahora vamos a conversar sobre las diferentes perspectivas teóricas, y cada una de estas teorías, ¿verdad?, son generalizaciones, pero no son sin base ni fundamento. Generalizamos después de observar la conducta humana, después de examinar las estadísticas vitales de una sociedad, después de hacer observación partícipe, después de administrar un censo, y sobre esos ejercicios de investigación, ¿verdad?, miramos cuál es la economía, cuál es la política, cuáles son las conductas que definen las instituciones culturales, los rituales. Y esto nos va a servir, este cuerpo teórico, para interpretar nuestros hallazgos, para poder hacer un análisis de los resultados de nuestras investigaciones. Existen varios paradigmas teóricos que son dominantes desde el origen de la sociología, con Augusto Comte, Emilio Durkheim, Harriet Martineau. Entre ellos, ¿verdad?, vamos a ver cómo los mismos sirven para definir nuestras hipótesis, para escoger la metodología que vamos a utilizar, para diseñar técnicamente la investigación. Voy a usar
un cuestionario, necesito una muestra aleatoria o voy a utilizar una entrevista con preguntas abiertas para recoger diferentes historias de vida y compararlas. Y finalmente, el modelo teórico también va a influenciar en cómo analizamos. Estamos enfocados en ver las desigualdades y los conflictos, como ocurriría en el paradigma del conflicto marxista, o estamos enfocados en observar si hay consenso, si hay equilibrio, si hay armonía, si hay mecanismos de estabilidad social, como en el paradigma teórico funcionalista. Los paradigmas son una brújula, una guía que utilizamos para navegar sobre un mapa. En nuestro caso, cada sociedad podemos representarla con un mapa de contorno, un mapa donde podamos ver la hidrografía, un mapa donde podamos ver los tipos de suelo, la población urbana, rural, densidad. Y esto va a guiar nuestro trabajo sociológico de acuerdo, ¿verdad?, libremente al paradigma que usted escoja. El paradigma funcionalista es quizás el más cercano a la sociología conservadora de Augusto Comte, y el mismo Emilio Durkheim ya comienza, por medio del estudio de las instituciones y el impacto de los valores de las instituciones en el ser humano, como familia, religión, Estado, economía, a establecer la sociedad como un conjunto de subsistemas, como pueden ver ahí en la imagen, que forman un engranaje, como el engranaje de un motor, para producir un movimiento y terminar con un resultado concreto. Pero el resultado concreto aquí no va a ser una computadora, un vehículo de motor, un microscopio. Aquí va a ser la conducta del ser humano. Herbert Spencer, que viene de las ciencias naturales, de la biología, compara la sociedad con organismos vivos que están compuestos por diferentes partes, así como el cuerpo humano y el cuerpo de otras especies depende de tener un sistema endocrino, linfático, un sistema respiratorio, circulatorio, nervioso. De la misma forma, la sociedad tiene diferentes subsistemas que permiten el funcionamiento adecuado de la sociedad. Y algo que podríamos utilizar de esa comparación funcionalista es cuando estamos enfermos, tenemos algún virus, que sabemos identificarlo, cómo debemos aislarnos para no contagiar a nuestros seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, y cómo la ciencia puede producir una vacuna para evitar el contagio y también para, si nos contagiamos, como ocurrió con el COVID-13, que los efectos no sean mortales, ¿verdad? Y si nosotros comparamos la fiebre española, como se le conoció para allá, para el 1915 al 17, durante la Primera Guerra Mundial, con la pandemia reciente del coronavirus, pues sabemos que afortunadamente, gracias a la intervención humana, se pudo mantener el equilibrio, evitar decenas de miles, cientos de miles de pérdidas humanas, y a pesar de que se trastocó la economía y que nos cambió la historia de vida, también ganamos nuevas tecnologías, se reformó la forma del trabajo remoto, se rediseñaron, ¿verdad?, determinadas relaciones sociales que hoy en día podemos decir que son hasta más democráticas y que hay más recursos accesibles para toda la población. Pues Durkheim plantea que para que la sociología funcione tiene que haber un equilibrio, como en el cuerpo humano, y que tenemos que combatir cualquier cuerpo extraño que pueda afectar el funcionamiento de la sociedad. Parsons y Merton son dos sociólogos norteamericanos
vinculados a la Escuela de Chicago que han propuesto el funcionalismo estructural, la sociología funcionalista estructural en los Estados Unidos, y ellos ven la sociedad como un sistema equilibrado, todas las partes tienen la misma importancia y cumplen con una función: familia, la alimentación, la sobrevivencia, los valores de los menores de edad, la escuela, las destrezas básicas de aprendizaje, aritmética, lengua, ciencias, comunicación, el Estado, poner el orden, tener un código civil, un código penal que vigile la conducta apropiada, inapropiada, que establezca los parámetros para hacer negocios. Y cada una de esas partes, ¿verdad?, va a mantener ese equilibrio. Merton dice que si fallara alguna de esas partes, la sociedad se convierte en una disfuncional y puede autocorregirse, ¿verdad? Pueden establecer, digamos, mecanismos de rehabilitación, mecanismos penales de reclusión, ¿verdad?, como serían las cárceles, las instituciones totales, los tratamientos psiquiátricos o psicológicos para rehabilitar personas, digamos, violentas que no se adaptan a un lugar de trabajo o a una vida, ¿verdad?, en comunidad con unos vecinos, ¿no? Ahora, yo también voy a decir que también, además de las reformas, ¿verdad?, se puede producir una represión directa y violenta. Esto en el caso de los regímenes coloniales, cuando imponen una lengua, cuando imponen una religión, una nueva economía, pues sabemos que se está forzando los cambios en una sociedad que podía estar equilibrada por imponer una nueva estructura. La sociedad aparentemente está equilibrada, nos dicen Merton y Parsons, por un aparente consenso social. Un consenso que no fue discutido en una asamblea constituyente, como el Estado de Derecho de una joven república, que no fue votado en un referéndum y usted sabe si está o no está en desacuerdo y emite su decisión, sino porque hay unos entendidos que no se discuten sobre cuál es el papel de la familia, cuál es el papel del gobierno, cuál es el papel de las empresas, cuáles son los límites, qué pasa con las funciones de la religión, hasta dónde van a llegar. Y ya nosotros comenzamos a ver aquí, ¿verdad?, que es una visión que tiende a conservar y preservar el status quo en la sociedad. Y usted puede ser funcionalista en una sociedad de libre mercado, capitalista y democrática, como también podría ser sociología funcionalista en una sociedad comunista totalitaria, en una sociedad socialista mixta con mercado autoritario. Así que el trabajo es complicado, ¿no? Tipos de funciones y tipos de conducta. Merton establece que existen funciones manifiestas en toda estructura, en las instituciones religiosas, en las instituciones de salud, en las instituciones de participación política, las educativas, las empresas, tanto públicas como privadas, las corporaciones, las cooperativas, en toda organización humana. Él dice, podemos observar funciones manifiestas que a simple vista usted entiende cuál es el propósito. Bueno, la escuela transmite valores, transmite conocimiento técnico de razonamiento matemático, de física, de ciencias biológicas y terrestres básicos, pero también usted aprende una destreza, la puntualidad, el respeto al espacio y manifestaciones de los demás compañeros en la clase, el excusarse, ¿verdad?, si tuvo alguna emergencia y no pudo llegar ese día al salón de clase, ¿verdad?, o el maestro al trabajo. Pero si ponemos en ese mismo escenario de la educación escolar, mirar las funciones latentes, las que no son explícitas, vamos a encontrar que también la escuela, para muchos padres trabajadores,
es el lugar para depositar a los hijos, que alguien vele por su seguridad, los alimente, ellos también puedan tener relaciones con otros niños, desarrollen relaciones con pares, aprendan a jugar en grupo, a compartir juguetes, espacios, ¿verdad? Y esas funciones latentes muchas veces también son promovidas, ¿verdad? Por quienes crean estas instituciones. Vale la pena que nos preguntemos cuáles son las funciones latentes y manifiestas de los estados, de la familia, de la religión, de una empresa privada, de un sindicato, de un movimiento social. Merton, en su enfoque por cuantificar, por medir la conducta humana, va a destacar que existen 5 tipos de individuos, de personas, de acuerdo a sus actitudes y cómo se relacionan con las estructuras sociales. Va a decir que existe un tipo de persona conformista, que acepta las metas y los medios legítimos para obtenerlo. Yo me conformo con el sistema educativo, voy a aceptar que el maestro me evalúe, que se me corrijan los trabajos, tener una nota, progresar académicamente para terminar no solamente los grados primarios, sino poder acceder a una educación superior, convertirme en un profesional, poder comprar mi propia vivienda, mis alimentos, tener la libertad de escoger el culto que yo quiera, de vacacionar donde yo pueda. Y ese tipo conformista es la mayoría de las personas. Pero también vamos a ver ritualistas, personas que no están de acuerdo, digamos, con que se acumule riqueza, o que la gente se gane diferentes salarios, o que los más educados y profesionales sean los que tengan el poder en las escalas intermedias de las corporaciones, de las agencias, de las organizaciones, pero como quiera cumplen con las reglas y de esa forma, ¿verdad?, evitan ser castigados o aislados de las instituciones a las que pertenecen. Obviamente necesitan demostrar un buen desempeño, demostrar, ¿verdad?, buenos resultados en el trabajo para poder satisfacer sus necesidades. El innovador, ya aquí comenzamos a ver una sociología criminológica, ¿verdad? Una sociología que ve patrones de desvío, ¿no? Pues yo quiero comprar una casa y también quiero ir de vacaciones y quiero que mis hijos vayan a instituciones educativas prestigiosas para que sean profesionales, pero no, yo no lo quiero hacer a través de esforzarme, que me evalúen, ascender dentro de una organización de acuerdo a unas reglas. Yo me voy a desviar, yo voy a traficar con productos, digamos, narcóticos. Voy a promover juegos de azar, ¿verdad?, que no paguen impuestos al Estado. Voy a construir sin permisos y vender esas propiedades a otras personas. Cualquier tipo de conducta que esté regulada, yo me distancio de ella, pero quiero tener las mismas ganancias, quiero convertir esa riqueza en poder y continuar encajando en la sociedad. Vamos a tener el tipo reaccionario, el que rechaza las metas y los medios que establecen las diferentes instituciones, familia, escuela, gobierno, instituciones culturales religiosas, los medios de comunicación que sientan pauta, ¿verdad?, sobre lo que es apropiado y no. Y por medio de esa reacción, pues me aíslo de lo que es los patrones de conducta aceptado, pero no necesariamente quiero cambiar el sistema. Quiero sencillamente que me dejen quieto, que
entiendan por qué y de qué se trata mi protesta y mi desacuerdo, mientras que el tipo rebelde es aquel que está en contra de las instituciones, de los valores de las instituciones, de los objetivos, y va a proponer que se revolucionen, que se transformen en instituciones con nuevas metas por medio de nuevos mecanismos o alternativas. Aquí dejamos de ver las instituciones educativas y democráticas como unos instrumentos del poder de unas élites y queremos transformarlas con un nuevo discurso, con unos nuevos valores para que el ser humano sea más libre, sea más igualitario, para acabar con los prejuicios raciales, religiosos. Y esto pues lo hemos visto, la revolución industrial, las revoluciones democráticas, republicanas, fueron posibles gracias a personas del tipo rebelde. Aquí pueden ver en esta imagen un flujograma de cada una de esas manifestaciones, de esas 5 categorías que Robert Menton propone, y precisamente como les había advertido, cómo van a ser utilizadas por la justicia criminal, por la criminología, para desarrollar unos perfiles personales que contribuyan a mantener el control de la actividad desviada, que pueden ser delitos menos graves, alteración a la paz, el robo sin violencia, digamos, como les pudieron ver en el video, un grupo de personas que se amotinan porque los encerraron en un concierto en el parking, ¿verdad? Se quedaron jangueando, se les pasó la hora y destruyen los portones y otra propiedad privada para poder salir de ahí. Esas personas no necesariamente se organizaron, no son una organización criminal que planificó esos actos, una organización política terrorista. Dentro de las circunstancias adversas que enfrentaron, decidieron utilizar mecanismos que no son legales y establecidos para lograr su propósito, que era poder abandonar ese concierto. Vamos en la próxima presentación a discutir lo que es el paradigma del conflicto. Por el momento me retiro. Hasta la próxima clase.